Buenas, en el presente video tutorial analizaremos la manera de responder una pregunta de prueba 1, prueba 2 o eventualmente prueba 3 en la asignatura de tecnologías de información en una sociedad globalizada. En el presente artículo tenemos una noticia que habla sobre el software que hace que las webs CAMs rastreen los ojos de los usuarios, es decir, se desarrolla un código en programación específico. El artículo nos lleva hacia el uso de los scripts o códigos a través de las interfaces web para determinar qué partes de una página web le gustan a los usuarios y así de esta manera hacer lo que se conoce como neuromarketing, utilizando la técnica de eye tracking, es decir, el rastreo de la vista, hacia donde las personas dirigen sus miradas cuando están haciendo uso o compras de una página de internet o viendo productos, etc. El artículo por lo general siempre viene cargado de información y de esta información básicamente nosotros tenemos que hacer análisis, pero mientras nosotros hacemos una síntesis o extraemos lo más importante del artículo, tenemos que ver cuáles son los objetivos de la pregunta. Entonces para esto vamos a ver qué pregunta se plantea en este caso. Entonces observamos acá: justifique la decisión de emplear archivos con extensión JS tomada por parte del equipo de desarrollo de la Universidad de Brown para efectuar el rastreo ocular. Si observamos nuevamente el artículo, dice que la Universidad de Brown es la que está encargándose del proceso de implementar esas líneas de código y la página web se llama webgazr.js. Eso significa que la página web tendrá automáticamente los scripts cargados para que cargue nuestra cámara web de manera remota y así poder estudiar nuestro comportamiento a la hora de utilizar la cámara. ¿Qué requisitos básicos tenemos para elaborar el argumento razonado? Primero que todo hay que hacer un análisis de los conocimientos previos que se ocupan para justificar, tomando en consideración que justificar es dar razones. Si no conocemos el verbo tenemos problemas porque estamos muy lejos de lo que el IB nos pide contestar, recordando que en el IB hay que ser muy puntual y concreto con lo que se nos pide. Entonces, con los conocimientos previos voy a dar razones del por qué se utiliza el archivo JS. Primer problema: si no sé qué es un archivo JS, tenemos problemas. O sea, no vamos a poder escoger esa pregunta, tendremos que buscar otras alternativas. Pero en el caso de que lo dominemos, entonces tenemos un archivo JavaScript, que eso es lo que básicamente es una extensión JS. Esa palabra nos genera otra, decimos script, que es código funcional, pseudocódigo no, sino que ya es código funcional. Obviamente tenemos que conocer sobre Java y conocer que es multiplataforma, es decir, que es tanto como para aplicaciones en los teléfonos móviles como para desarrollar sistemas de información completos en diferentes sistemas operativos y también para páginas web generando APIs. Otro concepto es que es libre, es código abierto. Otra idea es que la programación web es una tendencia. Estamos en la era de la web 3.0 y ha sido una tendencia general y el crecimiento del programa de aplicaciones web es mucho mayor que programar a nivel físico en los ordenadores, de una manera estacional. Ahora se programan los servidores. Las librerías se cargan con facilidad gracias a Java. Java utiliza o implementa una cantidad significativa de librerías para funcionar y es mucho más eficiente en términos de respuesta al usuario a través de la programación orientada a objetos, que es la que continúa, la idea que continúa. Entonces, la orientación a objetos simplifica procesos de programación. Si recordamos la estructura del argumento razonado, en donde lo primero que encontramos es la afirmación, la evidencia, la ejemplificación y posteriormente la conclusión parcial, tendríamos que apararnos de estos conocimientos previos o estas ideas previas para elaborar nuestras afirmaciones. Como estamos hablando de un verbo que tiene la dimensión de justificar, tendríamos que desarrollar cada uno de estos conocimientos previos para poder dar una muy buena respuesta o acercarnos a lo que pide el caso de estudio. Entonces,
Lo primero es plantearnos una afirmación, recordando que es algo que puede ser debatible, pero del cual tenemos muchísimo conocimiento. Es una afirmación, debe basarse o debe escribirse en una línea, básicamente. Entonces vamos a ver, podríamos decir que las librerías o el uso o la implementación de librerías como estrategia de programación aumenta la productividad y acerca a los desarrolladores a la eficiencia. Entonces podríamos decir o aumenta la productividad o aumenta los niveles de eficiencia. Eficiencia. En este caso podríamos dejarlo hasta ahí. El uso de librerías como estrategia de programación aumenta los niveles de eficiencia planteados por el analista en la resolución de un problema. ¿Ok? Esa sería nuestra afirmación. Ya con ello estamos vinculándonos con el caso, porque obviamente las librerías son parte de Java. Tenemos un montón de librerías estándar, librerías para cámara, librería para audio en general, librerías para video. Entonces ya cuando el examinador lea nuestra afirmación vamos a tener un gran porcentaje de conocimiento respaldado. ¿Ok? Entonces vamos a ver en qué momento, haciendo referencia al caso de estudio o el material de estímulo, podemos ampararnos. Yo por acá había escogido una línea en la que, según la estructura del argumento razonado, eso se evidencia, ¿verdad? Lo que yo acabo de decir tiene que evidenciarse. Entonces vamos a buscar la línea y esto lo vamos a poder deducir de su funcionamiento. A partir de ahí, dice por acá, el software emplea una biblioteca de detección de rostros para localizar la cara y los ojos del usuario. Con solo esto vamos a copiarlo y lo parafraseamos tal como se indica en el material de estudio o de estímulo. Copio y pego. Vamos a ver. Entonces, tal como se indica, vamos a copiar el formato para que se vea mejor. Me deja efectuarlo. Vamos a cambiarlo todo a un solo formato para que no haya problemas. Muy bien, ahí está. Tal como se indica en el material de estímulo, aquí hacemos unos puntitos porque podríamos quitar esta parte para que se comprenda mejor. El software emplea una biblioteca de detección de rostros para localizar la cara y los ojos del usuario. Para tener en claro hay que explicar qué es una biblioteca. Entonces, si acabamos de hablar del uso de librerías, suponga que dentro de una biblioteca hay muchos archivos, muchos textos, etc. En otras palabras, muchas librerías, muchos libros. Entonces, si ya eso está previamente programado, muchísimo más fácil de implementar. Entonces, una de las decisiones por las cuales la empresa o la universidad en este caso decide utilizar Java es porque se utilizan bibliotecas de manera automática que ya han sido programadas y que son más fáciles de adaptar indistintamente de la interfaz en la que las personas lo estén observando. Entonces, ¿qué hay que dejar en claro? En la siguiente línea o en la siguiente parte la explicación, es decir, ejemplificando.
Entonces vamos a robustecer el argumento razonado. Entonces vamos a escribir de la siguiente manera. La programación preestablecida en cada uno de los archivos que componen la librería está orientada hacia el desarrollo de módulos algorítmicos creados ya sea para cargar archivos de configuración de la cámara, crear una ventana y solicitar el acceso, guardar la respuesta del usuario, entre otras actividades o entre otros procesos. Entonces, ¿qué significa esto? Si lo leemos desde el inicio, el uso de librerías como estrategia de programación, vean que estamos hablando de la estrategia de programación como tal para justificar la decisión de utilizar Java. Aumenta los niveles de eficiencia planteados por el analista en la resolución del problema. Tal como se indica en el material de estímulo, el software emplea una biblioteca de detección de rostros para localizar la cara y los ojos del usuario. Imagínense hacerlo en un solo archivo. Sería muy complejo. Sería un proceso que de fallar nos arrojaría una gran cantidad de preguntas: ¿dónde falló? ¿Por qué falló? ¿Qué no se cargó? Etcétera. Más en el caso de Java, nosotros podemos tener acceso a los errores en los bugs a través de las librerías, y estos registros los podemos acceder más adelante. Entonces, vean la explicación. La programación preestablecida en cada uno de los archivos que componen la librería está orientada hacia el desarrollo de módulos algorítmicos, es decir, porciones de código que ya son creados para cargar la configuración de la cámara. Aquí podríamos ver un error: crear una ventana y solicitar el acceso a la cámara, que es esta famosa que aparece cuando estamos utilizando entornos que así lo requieran, guardar la respuesta del usuario, si dijo que sí, si dijo que no, e inclusive hasta configurar la cámara, los colores, algún efecto, entre otros procesos. Entonces, ¿qué sigue? La conclusión parcial. Por ende, la simplificación que presenta el uso de módulos o el uso de archivos de librería o de biblioteca, el uso de bibliotecas, faculta un nuevo proceso de respuesta e interacción entre el usuario y la plataforma. Entre el usuario y la página podríamos colocar el nombre de la página, que esta se llamaba webgeyser.js. Entonces vamos a ver el párrafo escrito, a ver si tiene lógica, coherencia o concordancia. Tenemos 3, 6, 9 líneas. Y acá tenemos en primera instancia una afirmación que requería conocimientos previos. Entonces vamos a poner en negrita. El uso de librerías como estrategia de programación aumenta los niveles de eficiencia planteados por el analista en la resolución de un problema.
Aquí el analista es la persona encargada de neuromarketing, que obviamente está en la parte de desarrollo de sistemas y que conoce las técnicas que existen para obtener información a nivel biométrica. Posteriormente viene la cita, tal como se indica en el material de estímulo, y acá está la cita. Vamos a poner en cursivo. El software emplea una biblioteca de detección de rostros para localizar la cara y los ojos del usuario. Entonces, esta biblioteca permite detectar esos rostros, pero esa biblioteca tiene un montón de archivos para, en primera instancia, cargar la cámara, solicitar el acceso, levantar permisos, etc. La programación preestablecida en cada uno de los archivos que componen la librería está orientada hacia el desarrollo de módulos algorítmicos creados ya sea para cargar archivos de configuración de la cámara, crear una ventana y solicitar el acceso a la misma. Aquí podríamos corregirlo. Solicitar su acceso para que no se lea mal. Guardar la respuesta del usuario, entre otros procesos. Aquí estamos poniendo en evidencia por qué es que esa biblioteca se utiliza. Por ende, la simplificación que presenta el uso de bibliotecas faculta un mejor proceso de respuesta e interacción entre el usuario y la página. ¿Cierto o no? Podríamos colocar unos puntos suspensivos y desarrollar otro argumento razonado en el que se mencionen los procesos de interacción gracias a Java. Entonces dice que lo que sería la parte multiplataforma, podríamos desarrollar aquí otro argumento en el que indistintamente de la interfaz, Java va a funcionar de la misma manera, lo que hace esto una estandarización general, y crearíamos otro argumento razonado. Para contestar esta pregunta apenas tendríamos acá el desarrollo de una idea 9 líneas. Imagínense utilizar esta técnica aproximadamente para desarrollar 5 o 6. Tendríamos aproximadamente 45-50 líneas para una respuesta que es altamente llena de TI, porque aquí hay un buen dominio de terminología TIS, porque hay un buen vínculo con el material de estudio, hacemos referencia al material de estudio y hay un buen dominio también del escenario planteado. Bueno, este fue un intento de explicación a distancia de lo que es el argumento razonado. Muchísimas gracias.